Entonces, cuando uno entiende por insuficiencia respiratoria, pues básicamente lo que entiende es que uno no puede oxigenar, el oxígeno no entra adecuadamente. Sin embargo, la insuficiencia respiratoria se define porque tú tienes incapacidad por llegar a una presión parcial de oxígeno ya de más de 60 milímetros de mercurio en la arterial. O sea, te toman un análisis de gases arteriales y encuentran que la presión parcial de oxígeno es menos de 60, ¿ya? Menor o igual a 60 milímetros de mercurio. Lo normal es más de 90, ¿no? 100, 105, 99, 98. Entonces, tener menos de 60 es y tener una PCO2, o sea, una presión parcial de oxígeno, de CO2, perdón, más de 45, ¿no? Más de 45. Entonces, perdón, más de 50, 50 milímetros de mercurio. Entonces, esos son los... ¿Por qué se manifiestan mediante esos dos gases? Porque básicamente el intercambio gaseoso lo que hace es eso, intercambiar esos dos gases. Entonces, uno entra en insuficiencia respiratoria cuando encuentra eso. Cuando uno tiene eso, sobre todo ese grado de insuficiencia respiratoria, ¿no? Habitualmente pues empieza la disnea, la falta de respirar, porque insuficiencia respiratoria no es que te falte el aire, eso se llama disnea. La insuficiencia respiratoria es en términos de parámetros de gases arteriales, ¿no? Eso es. Entonces, muchas de las patologías que vamos a ver ahora, en un grado severo, terminan en insuficiencia respiratoria. Pero ya la insuficiencia respiratoria se puede diferenciar en diferentes categorías, así como la insuficiencia cardíaca. Hubiera sido interesante de repente revisarlas, pero bueno, no está en la currícula, así que vamos a tratar de ver lo que vamos a empezar el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a ver patologías de todo lo que es el tracto respiratorio. Ya, vamos a tratar de que todo el tiempo nos alcance para poder observar todas. Muy bien, bueno, pero ustedes más o menos ya conocen el tracto respiratorio. Ustedes saben que el tracto respiratorio es el tracto respiratorio alto y el tracto respiratorio bajo, ¿no? El tracto respiratorio bajo es después de los bronquios principales para abajo. Con respecto ya a los bronquiolos, ¿no? A los bronquiolos respiratorios y a los alvéolos finalmente. Mientras que el tracto respiratorio alto pues ya tiene que ver con la tráquea hacia arriba, quiere decir básicamente con la faringe, la orofaringe, la cavidad nasal, ¿no? Y todos ellos, todo el trayecto puede llegar a ser proclive a una enfermedad. Entonces, dentro de las diferentes cosas vamos a ver algunas enfermedades que involucran cada uno. Primero hay que entender por qué nosotros tenemos una vía respiratoria, porque el objetivo de la vía respiratoria es que el aire atmosférico pues llegue al alvéolo y en el alvéolo el aire puede hacer hematosis, ¿no? O mejor dicho, estos gases pueden hacer hematosis, quiere decir intercambio, ¿no? ¿Y por qué hay intercambio? Porque hay una gradiente de presiones, ¿no? Hay una cantidad de presión parcial de oxígeno en la vena que viene del capilar venoso que llega al alvéolo y hay una presión parcial de oxígeno que viene en el saco alveolar. ¿Cuánto normalmente tenemos en presión parcial de oxígeno alveolar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 100, 106 milímetros de mercurio más o menos. ¿Y cuánto viene del capilar venoso? O sea, lo que viene desde la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, ¿qué tipo de sangre lleva? ¿Venosa o arterial? Venosa. Venosa, ¿cierto? Venosa, ok. Entonces lleva presiones parciales de oxígeno bajo. ¿Cuánto lleva de presión parcial de oxígeno las venas normalmente? 40, creo. 45, 40 milímetros de mercurio más o menos. ¿Por qué? Porque es una vena. Entonces, ¿qué pasa? Que la gradiente 100-40 hace que acá hay más, acá hay menos, por lo tanto, ¿dónde se va el gas? Para acá, de mayor a menor concentración o de mayor a menor presión, ¿no? Entonces el gas, el oxígeno se mueve para adentro de los capilares y adentro ya no es 40, sino es 100, ¿sí? Igual pasa con el CO2 aquí en la sangre venosa es 45 y la presión parcial en el alvéolo es más o menos 40-38. ¿Dónde hay más? ¿En el capilar o en el alvéolo? En el capilar. Entonces, de mayor a menor, ¿qué hace? ¿Sale o entra? Sale. Ya está. Por eso es el intercambio gaseoso. Es por gradiente de presiones. Entonces, todo aquello que altere la capacidad de difusión de los gases puede provocar insuficiencia respiratoria, ¿no? Insuficiencia respiratoria, porque voy a disminuir ese intercambio gaseoso. Ahora, pregunta, ¿el CO2 con el oxígeno se intercambian de la misma forma? O sea, con la misma facilidad. ¿Qué dicen ustedes?
A ver, ¿ja? A ver. Uy, vicio. Chicos, el CO2 tiene una capacidad de difusión 21 veces mayor a la del oxígeno. Por eso es que cualquier patología pulmonar de las que vamos a revisar, ¿no?, incluida la neumonía, etcétera, es mucho más fácil que el PO2 baje y por lo tanto te falte oxígeno comparado a que tú retengas CO2. Para que tú retengas CO2, la patología tiene que ser muy grave y el deterioro alveolar tiene que ser muy grave porque el CO2 pasa fácilmente, tiene una capacidad de difusión mucho más alta que la del oxígeno. El oxígeno, al tener menor capacidad de difusión, una patología relativamente moderada a severa puede producir una menor difusión del gas y por lo tanto hipoxemia y finalmente insuficiencia respiratoria. Ok, ¿quién tapiza al alveolo por dentro y forma lo que es el alveolo en sí? El neumocito tipo 1. ¿Cómo es el neumocito tipo 1? Prácticamente es una célula epitelial, ¿no?, delgadita. También tenemos el neumocito tipo 2, que es el que secreta el surfactante pulmonar. Muy bien, y luego también tenemos la barrera alveolo capilar. ¿Cuáles son los componentes de la barrera alveolo capilar? Número 1, el neumocito. ¿Qué más? ¿Quién está por debajo del neumocito? El espacio. La lámina basal del neumocito. ¿Quién está por debajo de esa lámina basal? ¿Ah? ¿Quién? El intersticio. Doctor, pero acá no hay intersticio. Sí hay, solamente que es delgadito. ¿Te acuerdas cuando hablamos de insuficiencia cardíaca? Dijimos que es tan chiquitito que cuando tú le metes agua al intersticio, este no aguanta y revienta el alveolo y por eso el agua termina para este lado. Es muy delgadito. Hoy día vamos a ver una patología que aumenta ese intersticio, pero no de agua, sino de fibrosis. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Qué más? También tenemos la membrana capilar del capilar y el capilar. Esos son todos los componentes de la barrera alveolar capilar. Todos esos son por lo tanto, ¿cómo se puede decir? Las resistencias que tienen que pasar los gases para poder pasar de un capilar al alveolo o del alveolo al capilar. Muy bien. Listo. Entonces las vías respiratorias, ya, la nasofaringe, la tráquea, las vías aéreas terminales. ¿Qué hay adentro del parénquima pulmonar? No solamente hay alveolos, no solamente hay neumocitos tipo 1 y tipo 2, también tenemos macrófagos residentes, o sea, macrófagos que ya han vivido ahí, monocitos que se mudaron ahí desde la etapa embrionaria y ahí se han quedado. Es el macrófago pulmonar, ¿no? Los linfocitos primarios pulmonares, el fluido de revestimiento pulmonar, citoquinas, etcétera, ¿no? La inmunidad. Bien, vamos ahora a la clasificación de las enfermedades respiratorias. Entonces tenemos las de etiología infecciosa y por patrones y finalmente las neoplasias. Vamos a las infecciosas y aquí no vamos a tocar más que algunas nada más porque una de ellas la van a ver ampliamente en la práctica. Ya, otra es ya objeto de solo una clase, nomás que es la tuberculosis, ya la hemos visto un poco ya en el seminario, y el resfriado común y la rinosinusitis es lo que vamos a ver el día de hoy con la gripe. Todas ellas se caracterizan por ser infecciones virales. Y es que lógico, la vía respiratoria es el primer contacto que tiene, ¿no?, directamente con el exterior. Entonces toda partícula que exista en el exterior va a ingresar a las vías respiratorias y un virus o una bacteria puede por lo tanto infectar a ese epitelio y producir alguna patología inflamatoria. Vamos a empezar por el más común, el resfriado común, ese que nos da todo el tiempo, ¿no? Sobre todo ahora seguramente estamos estornudando, etc. Por definición, ¿qué cosa es el resfriado común? Es una infección viral. Y es una infección viral muy frecuente. ¿Por qué? Porque tiene una alta capacidad de infectividad. El virus rápidamente puede infectar la mucosa nasal y por lo tanto puede producir los síntomas del resfriado común. En la mayoría de adultos, más o menos de 2 a 3 al año puede llegar a dar, mientras que en los niños, miren, de 6 al 8 por año. Yo tengo una gripe pequeña, les digo con cierta razón que sí, porque cada 3 semanas creo que le da algún resfriado a la pobrecita, ¿no? Entonces, aumenta. ¿Por qué? Porque en el niño la capacidad de depuración de los virus está disminuida, está inmadura todavía, recién está madurando. Por lo tanto, esa capacidad hace que las infecciones sean más frecuentes.
Principales, medio de programación, medio de propagación, los dedos. ¿Sí? ¿Por qué no te debes meter el dedo a la nariz cuando tienes moco? No, cuando tienes moquito lo que tienes que hacer es llevar tu papel higiénico y agarrarte y sonarte ahí. Te agarras por tu mano así como algunos, todos te están llevando y luego, hola, ¿cómo estás? Estás saludando y están llevando el mismo rinovirus. Portales de entrada, la mucosa nasal, la superficie conectiva ocular, las mucosas. Mucosa nasal, mucosa ocular. Y eso es bien importante. No solo ingresa por la mucosa respiratoria, sino por la mucosa de la conjuntiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener virus? Para tener resfriado común? El estado del año. ¿Por qué? Porque durante esas etapas no es que el frío produzca resfriado, sino que en las temperaturas bajas hay virus que viven en mayor prevalencia, porque en el calor tienden a morir y no suelen producir la infección, ¿no? ¿Cuál es el rinovirus, ¿no? En otoño y a veces en primavera, el virus sincitial respiratorio en invierno y en primavera. ¿Qué más? La edad de la persona. Hemos dicho que mientras más joven, más prematura los mecanismos de defensa de las vías respiratorias y por lo tanto más posibilidad de infectarnos con virus. Doctor, si nosotros tenemos tantas veces al año resfriados, ¿por qué no lo hacemos solo una vez si nuestra inmunidad es tan buena? ¿Por qué? O mejor aún, mejor pregunta, ¿por qué no hemos fabricado una vacuna para el rinovirus y para el virus sincitial respiratorio? Si todo el tiempo nos da. ¿Por qué? Porque tiene una alta capacidad de mutación. El virus que te infecta la primera vez no es el mismo de la segunda vez. Es un virus diferente. Cambia de proteínas sus cápsides. Por eso es que fácilmente no puede ser reconocido por la inmunidad. Se le escapa la inmunidad. Entonces depende del estado inmunitario, la exposición previa y causas diversas. Miren, coronavirus, rinovirus, virus de la influenza, virus sincitial respiratorio, virus respiratorio mucoso, adenovirus. El adenovirus, por ejemplo, se caracteriza por no solo invaden mucosas respiratorias, sino invaden mucosa gastrointestinal. Por eso el adenovirus es el típico resfriado común que se acompaña a veces con diarrea. ¿No has visto? Esos que a veces te da, ¿no?, moquito las primeras veces y luego te agarran los 2 al tercer día una diarrea de 1 o 2 días nada más, no muy suelto, no muy líquido. Ya, ese es el adenovirus, ¿no? El adenovirus. Muy bien. La patogenia, bueno, el virus ingresa al organismo, coloniza a la célula y este genera una liberación de mediadores inflamatorios. ¿Por qué? Porque la célula, al estar infectada con el virus, genera la respuesta de la citotoxicidad, porque al estar adentro de la célula es un organismo citosólico que genera la respuesta del linfocito TCD8. Por lo tanto, esta inflamación genera irritación e inflamación de la mucosa. Entonces, una de las cosas que produce es la vasodilatación intensa. ¿Qué pasa como consecuencia de la vasodilatación intensa a nivel de la mucosa nasal? Como hay una gran presión de hidrostática en el interior, el moco comienza a gotear, porque haces godiaperesis. Entonces no solamente sale agua, sino sale la hipermucosidad secretada por la mucosa nasal o pituitaria. Entonces tienes drenaje nasal, hasta que te chorrea como moco, ¿no? Muy bien. Y además, como se edematiza, hay que tener en cuenta que esa mucosa tapiza toda la mucosa orofaringea. Por eso es que entre una de las cosas es que la mucosa orofaringea se comunica con la orofaringe y con el oído medio. ¿Mediante quién? ¿Quién comunica el oído medio con la cavidad nasal? Anatomía. Tienen suerte, ¿no? A ver si mis alumnos de Corpo 2. A ver. La trompa de falopio, porque cae la cachetada, todos ahí, ¡pah! La trompa de Eustaquio, ¿no? La trompa de Eustaquio. Ella es la que comunica el oído medio con la cavidad nasal. Entonces,
trompa de Eustaquio, si ustedes recuerdan, está tapizada por la pituitaria, que es la mucosa de la cavidad nasal. Como toda la cavidad nasal está edematizada, el orificio de la trompa de Eustaquio tiende a estar cerrado, por eso se te cierran los oídos. ¿No has visto? Estás ahí, no se te tapa el oído, estás ahí, gritas que te sueltas ahí para poder escuchar mejor. Segundo, y como consecuencia, también se te cierra parte de las narinas, de las cubanas. Por eso es que te falta el aire. No puedes ni respirar. Y si a eso le agregas la hipermucosidad, todo el orificio nasal disminuye en su calibre y por lo tanto te falta el aire. Y estás acá, estás que chorreas, estás que te limpias para poder respirar adecuadamente, ¿no? Hay aumento de la producción de moco, rinorrea, obstrucción nasal. ¿Por qué hay tos y estornudos? Porque nosotros tenemos en toda la vía respiratoria, desde la cavidad nasal hasta la pleura, receptores tusígenos. ¿Qué son receptores tusígenos? Son receptores que mandan señales al sistema nervioso central, en específico el bulbo raquídeo, a los músculos de la caja torácica y a los de la cavidad oral, para poder generar un movimiento reflejo que se conoce como la tos. La tos, ¿qué cosa es? Es un movimiento reflejo, ¿para qué? Para intentar botar un cuerpo extraño. ¿Para qué sirve la tos? ¿Por qué estornudas? ¿Por qué toses? Porque con el estornudo y con la tos, que son otras cosas diferentes, ¿no? El estornudo y la tos lo que intentas es botar la partícula viral que está concentrada en la mucosidad de las fosas nasales o de las vías respiratorias. Ya, los estornudos se generan por reflejos a nivel de la cavidad nasal y la tos desde lo que es la orofaringe hasta la pleura. ¿Ya? Muy bien. La estimulación, todo esto lleva a tos, estornudos, sensibilización del árbol respiratorio y estimulación colinérgica. ¿Por qué? Porque la estimulación colinérgica lleva a un aumento de la producción de moco, rinorrea y en algunos casos puede provocar broncoconstricción. Por eso es que la persona que tiene asma se da cuenta que cuando le da un resfriado común puede ser el gatillante para una crisis asmática, ¿no? Muy bien, listo. Entonces acá tienen el principal respuesta a la infección viral suele ser la inmunidad innata, como siempre, secretando citoquinas, interleuquina 6, 8, factor de necrosis tumoral alfa, que estos factores que están acá, si los síntomas se vuelven ya sistémicos, la inflamación pasa a ser ya no localizada sistémica, pasa a ser lo que se conoce como la gripe. Entonces ya aquí tú ya no tienes solamente congestión nasal, sino tienes fiebre, dolor muscular, ¿no? Dolor de cabeza, ¿no? Aumento del nivel de las mucosas, etc., ¿no? Entonces son varios los cambios, sobre todo dolor muscular, dolor de articulaciones, característico, ¿no? En la gripe. Eso es lo que te suele pasar. Eso es lo que provoca. ¿Qué cosa es lo que provoca este tipo de virus? El coronavirus. Por eso es que el coronavirus, que en realidad ya desde antes nos ha infectado, pero un tipo de coronavirus, que es el coronavirus del COVID-19, ¿no? Es uno de ellos el que produce pues esta lesión tan severa que causó esta gran pandemia, ¿no? ¿Por qué se produce la fiebre? Dijimos al principio de las clases. ¿Por qué se produce la fiebre? Porque la interleuquina 6, ¿no? Cambia el termostato del hipotálamo. Tú normalmente vives a una temperatura de 37 grados porque tu hipotálamo establece que esa es la temperatura normal a la que viven todas tus células. Pero lo cambia cuando hay un germen, porque hay algunos gérmenes que mueren con mayor temperatura. Por lo tanto, él cambia el termostato del cuerpo y tu cuerpo automáticamente cambia a esa temperatura. Y eso es lo que tú conoces como fiebre. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas y síntomas? Secreciones nasales, lagrimeo. ¿Por qué lagrimeo? ¿Por qué lagrimeará? Si la infección es respiratoria, ¿qué tiene que ver con el lagrimeo? ¿Por qué el lagrimeo? ¿Dónde drena el contenido de la lágrima? ¿Fuera de tu ojo todo? ¿O que no estarías lagrimeando todo el tiempo? ¿De la glándula? Ah, la glándula no, la glándula la produce.
El saco lo almacena y ¿quién lo drena? ¿Ah? No, se drena en el cornete, se drena en el meato medio. ¿Por qué? Hay un conducto adentro de tu hueso que va desde el ángulo interno al ojo hasta el meato medio. ¿Cómo se llama? Ah, pues chicos, yo enseñaba anatomía como no sé cuántos, 10 años, ya me acuerdo. Ustedes con mayor razón que no han llevado el año pasado, pero no más. A ver, lacrimomuconasal, el conducto lacrimomuconasal. Ese conducto lacrimomuconasal en el meato medio está tapizado por la pituitaria, la mucosa nasal. Si te he dicho que la mucosa nasal está hiperproduciendo moco y encima está edematizada, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar. Si se cierra, la glándula no drena y por lo tanto comienza a salir. Obviamente que para eso pasa, ya tiene que haber un grado de congestión muy severo, ¿no? Muy bien, amigdalitis ronquera porque hay inflamación de las cuerdas vocales verdaderas y por lo tanto el sonido de tu voz suele ser más grave, ¿no? Muy bien. Entonces los virus son prácticamente responsables en el 140, será al 40 al 75% de los casos. Miren, toda enfermedad que empieza a nivel de la cavidad nasal puede terminar en cualquiera, ya sea ocular, oído medio o bucal. ¿Por qué? Porque están conectados. Entonces es habitual que las infecciones del tracto respiratorio alto generen también infecciones de oído medio. Por eso son causa de otitis media. Generalmente más en el niño, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Sensación de sequedad, rigidez, irritación, cefalea, malestar general, escalofrío, fiebre. Ya esto es más de, ¿qué cosa? De la gripe, ¿no? De la gripe. Acá tienen un cuadrito para diferenciar uno del otro. Recuérdense, el resfriado común es una infección, es una inflamación por una infección localizada a nivel de la vía respiratoria alta, sobre todo en la cavidad nasal, mientras que la gripe ya es una respuesta sistémica a este grupo. La gripe es esa que te tumba, ¿no? A veces vienen y me dicen, doctor, no he dado mi examen, mi descanso médico, resfriado común, pone. O sea que me da, no saben ni siquiera mentirme, ¿no? Con el resfriado común no vas a dejar de venir. Pero el resfriado común estarás estornudando nomás, doctor, pues estoy chorreando como moco, no importa, vienes por tu papel, nada más, y empiezas a darte examen, ¿no? ¿Cuál es el que te bota a la cama, el que te deja así muerto, que andas pidiéndole a tu mamá que por favor te prepare esa sopa que tanto te gusta, ¿no? ¿Cuál es? La gripe, porque esa es la que te provoca dolor muscular, mialgias, artralgias, fiebre, ¿no? Porque ya ahí la inflamación es una respuesta sistémica. Y además suele durar un poquito más, ¿no? Suele durar hasta 2 a 3 días, puede llegar a durar. Muy bien. ¿Y qué es la rinosinusitis? Ah, ya, que lo que pasa es que la cavidad nasal está conectada, entre otras cosas, a cavidades huecas que hay en el interior del cráneo, que se llaman, ¿cómo se llaman? Senos paranasales. ¿Para qué sirven los senos paranasales? Son eco de resonancia para pase y flujo del aire, ¿no? Entonces, por eso es que también ayudan a la voz. Cuando hay obstrucción en los senos paranasales, cambia también en parte la voz y la resonancia. ¿Ya? Entonces, los senos paranasales pueden llegar a infectarse, sobre todo cuando la etiología es de tipo bacteriano. Porque así como te puede dar una infección de vía nasal, de vía viral, también te puede dar vía bacteriana. Y esas mismas pueden generar también sinusitis. Cuando yo tengo compromiso de lo que es la mucosa nasal, juntamente con los senos paranasales, le llamo rinosinusitis. La rinosinusitis entonces es una inflamación de las fosas nasales, los senos paranasales, caracterizado por el bloqueo y la obstrucción o congestión nasal sumada con que se puede drenar en la parte anterior y posterior. ¿Cuándo te da eso? Cuando tú notas que será solamente, primero empieza como un resfriado común y te empieza a doler la cabeza, ¿no? Pero no es por fiebre, no es por malestar general, te duele aquí, ¿no? Acá, es un dolor tipo como si sintieras algo que te pesa. ¿Por qué? Porque habitualmente ocupan los senos frontales, que son estos que están acá. A veces te provoca dolores acá, porque está ocupando los senos etmoidales. Más frecuente es aquí, por eso empieza con el dolor de cabeza. Y
cómo se obstruye el seno paranasal, lo que era solamente secreción y líquido nada más, se comienza líquido que no fluye, líquido que se contamina porque es un caldo de cultivo que vive además en tu fosa nasal. Viven un montón de bacterias que normalmente están en la boca, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Haemophilus influenzae, ¿no? El estreptococo, que está en la vía respiratoria alta. Entonces, va por allí, ingresa y tiene un líquido donde vivir, donde no se drena. Entonces, se infecta, se hace bacteriano. Y por eso entonces tú comienzas a drenar líquidos por acá. Y es un líquido habitualmente, como es estancado, suele ser maloliente, la secreción purulenta, ¿no? Muy bien. Entonces acá tienes, puede ser viral, que dura 5 o 7 días, o puede ser bacteriana, estreptococo neumonial. Doctor, ¿pero eso no provoca la neumonía? Sí, pues, pero también puede provocar cualquier parte del tracto respiratorio y lo puede infectar, porque finalmente es una bacteria que va ahí. Dura hasta 4 semanas. Subaguda cuando dura menos de 12 meses y crónica que puede ser por bacterias. Miren ustedes, ya más rara, ¿no? Pectostreptococcus, Fusobacterium, Provetella, Streptococcus y Staphylococcus aureus. Mira, dura más de 2 semanas. Esta de aquí es un poquito más peligrosa porque puede provocar ya cambios en el seno paranasal que pueden llegar inclusive a ulcerar y drenaje y hasta abscesos, ¿no? A nivel de los senos paranasales. ¿Qué más puede provocar una inflamación de los senos paranasales de manera crónica? Las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la vasculitis, ¿no? La vasculitis. E igual, tienen secreción, dolor, y a veces pasa que esos pacientes están todo el tiempo andando por los consultorios recibiendo antibióticos. Resulta que lo que tiene es una vasculitis, que tiene compromiso de seno paranasal. ¿Cuál es la patogenia? Pues hay un bloqueo del ostium, congestión de la mucosa, retiene secreciones, se espesan las secreciones, disminuye el intercambio gaseoso, hay daño de los cilios y por lo tanto no se pueden mover, las bacterias no se mueven porque los cilios están paralizados, producto de la inflamación. Cambio del medio de cultivo, retención de secreciones, se infecta. En estos pues intervienen neutrófilos, el epitelio, irritación celular, interleuquinas, y mucosecreción, primero transparente y luego purulenta. Muy bien, y miren, ¿ves? Acá está lo que les decía, que este es el saco lacrimal y acá está el conducto lacrimomuco-nasal. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? ¿Cómo que tú decías que no? Ahí está, por eso es que cuando este se bloquea, pues este de acá no puede drenar y por lo tanto comienzas a lagrimear, ¿no? Ven, acá están los senos etmoidales, acá suelen estar los senos frontales. ¿Qué puede haber cuando hay una inflamación crónica recurrente de los senos paranasales? Se pueden formar pólipos, que son estas lesiones ovaladas o como arbolitos adentro del listo. Cambios funcionales. Agudo, pues puede dar dolor facial, cefalea, secreción nasal, purulenta, pérdida del olfato. ¿Por qué? ¿Por qué da pérdida del olfato? ¿Dónde está el sentido del olfato, chicos? En toda la cavidad nasal, ¿cierto? ¿Sí? No, ¿dónde está pues? Morfo 2, morfo 2. ¿Ah? Los filetes del nervio olfatorio. Ya, pero ¿dónde están? Pues, ¿dónde están? ¿Ah? El hueso etmoide. ¿Pero y cómo haces para que el olor llegue hasta el hueso etmoides? No, los filetes del nervio olfatorio que lo Ya, pero ¿dónde? Pues, ¿en qué parte de la cavidad nasal está? Eso quiero que me digas. ¿Dónde está? En el techo de la cavidad nasal, chicos. En el techo. Tú no hueles ni con el meato medio, ni con el inferior, ni con el superior, ni con las laterales. Tú hueles con el techo de la cavidad nasal. Entonces, ¿qué pasa en una rinosinusitis o una sinusitis? ¿Por qué disminuye el olor? Porque la inflamación genera una edematización de los nervios olfatorios y a veces puede llegar a provocar la destrucción temporal de esas células y por lo tanto ya no hueles. Por eso es que tienes el olfato está disminuido cuando te dan esos síntomas. ¿Ya?
La obstrucción crónica, sensación de plenitud en los oídos, goteo postnasal, ronquera, tos crónica, pérdida del gusto, disnea, etc., ¿no? Bien. Miren, yo acá hubiera querido poner, pero ya no quise poner mucho para no confundirlos, de por qué nosotros dividimos a las patologías respiratorias en dos tipos, que se llaman las restrictivas, las obstructivas, e inclusive ahí le agregamos uno que se llama las mixtas, que tiene que ver más que todo con los volúmenes y las capacidades pulmonares. Recuerden ustedes que nosotros manejamos volúmenes adentro del pulmón y recuerden que nosotros manejamos un volumen que ingresa y sale cada respiración. Por ejemplo, ahorita están ingresando y saliendo una cantidad de volumen que es más o menos 500 mililitros de aire más o menos entre cada respiración. ¿Cómo se llama ese volumen? Tidal. Muy bien, ese volumen se llama el volumen tidal. Al volumen tidal, si es que yo lo requiero, de repente necesito una mayor capacidad respiratoria, puedo llegar a aumentar más la capacidad de expirar. Entonces hago esto. ¿Cómo se llama eso? Ese volumen que ha aumentado por encima del volumen tidal. Volumen de reserva inspiratoria. Volumen de reserva inspiratoria. Y la suma del volumen tidal con ese volumen se llama la capacidad inspiratoria. ¿Ya? Muy bien. Y lo mismo, puedo yo botar más aire de lo normal. O sea, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? Volumen de reserva inspiratoria. ¿No? Ahora, pregunta, ¿mis pulmones siempre se quedan así? ¿Yo puedo hacer así hasta no dejar nada en mis pulmones? No, no se puede, imposible, porque los alvéolos nunca se pueden colapsar. Siempre se quedan con algo de volumen. ¿Cómo se llama ese volumen? El volumen residual. Cuando yo hago esto y luego todo eso, ¿cómo se llama? Capacidad vital. Capacidad vital. O algunos le dicen capacidad vital forzada, porque yo hago que inspire y bote profundo el aire, todo lo que pueda. ¿Ya? Y cuando yo sumo la capacidad vital forzada más mi volumen de reserva, más mi volumen residual, ¿cómo se llama? Capacidad pulmonar total. Muy bien, así es. ¿Ya? Entonces cuando yo expiro, chicos, cuando yo inspiro, entra el aire, y cuando yo expiro, sale el aire. Eso significa que el bronquio siempre es permeable tanto durante la inspiración como en la expiración. Pero el bronquio, ¿cuándo es más permeable? ¿En la inspiración o en la expiración? En la expiración, ¿verdad? No, en la inspiración. Cuando tú inspiras, haces broncodilatación, entonces el bronquio se vuelve más permeable. La luz del bronquio es mayor. Cuando tú expiras, el bronquio intenta colapsarse, normal, porque tú estás haciendo más presión negativa en el tórax. Entonces el bronquio no se cierra, porque jamás se debe de cerrar en cuestiones normales, pero se hace la luz más pequeña. ¿Por qué es importante? Porque si tú tienes una patología obstructiva, ¿dónde será más evidente la obstrucción? ¿En la inspiración o en la expiración? En la expiración. Muy bien. Cuando tú haces la capacidad inspiratoria, o ya haces la capacidad vital forzada, haces que el individuo inspire, normalmente la obstrucción en la inspiración no te provoca tantos problemas, porque cuando tú inspiras dilatas más el aire y aunque tengas obstruido, el aire llega a pasar. Con dificultad, pero llega a pasar. ¿Cuándo se va a hacer más evidente el problema de salida del aire? Durante la expiración. Entonces, para eso existe una medida que se llama el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. De todo lo que yo hago en la capacidad vital, en la capacidad expiratoria, en el que se le llama también la capacidad residual, ya funcional, ya, todo ese volumen, de todo el 100%, en el primer segundo, yo idealmente tengo la mayor cantidad de flujo. ¿Por qué? Porque en el primer segundo hay una mayor gradiente. Aquí hay mayor cantidad de aire y afuera, en teoría, tiene menor presión. Entonces, en el primer segundo se escapa más. Es algo así como la fase de eyección. En la fase de eyección hemos visto que hay una eyección rápida y luego la gradiente cae y el flujo también cae. Igualito el llenado. Primero se llena un montón, luego se llena lento. Igualito pasa en la expiración.
Entonces, por eso, lo más importante en la expiración es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Ese porcentaje realmente tiene que ser más del 75%. Cuando yo tengo menos, significa que hay algo en la vía respiratoria que me está haciendo que tenga un menor porcentaje de retiro del aire durante la expiración. Una obstrucción. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces ahora a revisar las patologías obstructivas. Las patologías obstructivas son una serie de enfermedades que están en la vía respiratoria habitualmente, pero también en el parénquima respiratorio, sobre todo en la vía respiratoria, que lo que hace es incrementar la resistencia al flujo aéreo. Pero como yo suelo saber que durante el flujo expiratorio suele ser mayor por la mayor luz del bronquio, habitualmente la manifestación de esa resistencia se suele ver más durante la expiración. Doctor, o sea que una obstrucción no se puede ver en la expiración. Sí, pero tiene que ser tan grave como para que se pueda evidenciar durante la expiración, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo extraño obstruido ahí, pues ahí pues obvio, ni durante la expiración ni durante la expiración va a pasar el aire. Pues ahí sí pues ahí es evidente. Muy bien, ¿cuáles son las enfermedades obstructivas que se pueden llegar a dar en una persona con patrón obstructivo? Pueden haber varias: la bronquitis crónica, la bronquiectasia, el asma, el enfisema y las enfermedades de las vías respiratorias pequeñas. Fíjense una cosa, la bronquitis crónica y el enfisema están enfocados todos en una gran enfermedad que se conoce como el EPOC, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La bronquiectasia, que es una dilatación de la vía aérea, sobre todo del bronquio, es una dilatación anómala. El asma, que es un tipo de obstrucción debido a... El asma, que es una obstrucción debido a cambios o remodelación a nivel de la vía respiratoria, y vamos a ver por qué. Vamos a empezar con el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Primero hay que entender que el EPOC tiene una definición, ¿no? Y esa definición es: un paciente con EPOC debe entenderse como aquel que en el contexto de afecciones respiratorias comúnmente estrechamente relacionadas, que son el enfisema crónico, la bronquitis crónica, y algunos dicen la asma obstructiva crónica, pero más que todo estas dos. ¿Ya? Esto de acá no se confundan, eso de acá me olvidé de borrarlo. ¿Ya? ¿Qué representa un espectro supuesto de enfermedades de las vías respiratorias? Las dos, las enfermedades caracterizadas por el EPOC se caracterizan por la obstrucción de la vía aérea por índole, ya sea por una bronquitis crónica o por un enfisema pulmonar, o por los dos, porque un paciente puede tener los dos. El EPOC simplemente se diferencia en que hay pacientes que se caracterizan más por enfisema y otros que se caracterizan más por bronquitis crónica. Por eso cuando ustedes lean EPOC van a ver, dice fenotipo enfisema, fenotipo no enfisema. Es el paciente que suele tener más clínica de enfisema pulmonar y el que suele tener más clínica de bronquitis crónica. En la práctica, entonces, EPOC requiere todo lo siguiente: los tres criterios que siguen, que son presencia de síntomas pulmonares obstructivos, que son disnea, tos y producción de esputo, ¿ya? Y acá le agregaría yo crónico, eso tiene que ser crónico. 3. El contexto clínico apropiado. ¿Qué quiere decir? Que habitualmente el paciente con EPOC tiene como antecedente epidemiológico un gatillante probado de la enfermedad. La mayoría de las veces el tabaco, pero ojo, no es solamente el tabaco, hay otras causas que pueden producir EPOC también. Por ejemplo, hay pacientes con EPOC que viven en la sierra. ¿Saben por qué? Por el humo de la leña. El humo de la leña también está demostrado que tiene el mismo efecto a la exposición al tabaco. Por eso también preguntaban los grandes maestros que nos enseñaban en la práctica en neumología, nos decían:
Acá siempre hay que preguntar todos los antecedentes, cuántos tabacos, cuántas cajetillas por semana consume, ¿no? Si cocinaba con leña o cocinaba de niño o de joven, ¿no? Con cocina, ¿no? Etcétera. Y evidencia de limitación de flujo de aire. ¿Esto qué cosa es? Espirometría, pues. Hay que hacerle al paciente el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Eso es. Por eso el requerimiento de diagnóstico del EPOC requiere de la espirometría, para que tú puedas evidenciar y diagnosticar el patrón obstructivo. Muy bien, ¿cuáles son los síntomas? Disnea, tos, esputo y los factores de riesgo, ¿no? El asma, exposición a gases de biomasa, infecciones respiratorias del niño, prematuridad, historia familiar, ¿no? Etcétera. Y comorbilidades a las cuales puede estar el paciente con EPOC. Miren, enfermedades cardíacas, síndrome metabólico, osteoporosis, síndrome de apnea-sueño, depresión, cáncer de pulmón. Esto es un importante. El EPOC está asociado al riesgo de cáncer de pulmón, ¿no? Y skin wrinkle. ¿Qué no me acuerdo qué es skin wrinkle? ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo ahorita. Bueno, ahorita el bebés. No me acuerdo de ahí. Muy bien. Miren acá. Este es un pulmón, ¿no? Este de acá, ¿sí? Había mencionado que el EPOC se caracteriza porque unos pacientes tienen una cantidad como que enfisema o algunos. Ahora pero vamos. ambos no se pueden dar a la vez. Sí, o sea, hay claro. que pueden desarrollar como enfisema. Por eso. Como les dije, el EPOC son los dos, el enfisema y la bronquitis. Solo que hay pacientes que suelen hacer más enfisema, no que no hacen bronquitis crónica, sino que suelen hacer más enfisema, y otros que tienden a hacer menos enfisema y más bronquitis crónica. Por eso hay el EPOC fenotipo enfisema y el fenotipo no enfisema. El fenotipo no enfisema, ¿no? O el soplador azul, el gordito que le decían en la semiología antigua, así le decían al paciente con bronquitis crónica, es el paciente que no suele tener tanto enfisema pulmonar en la patología, pero sí tiene mucha obstrucción crónica por bronquitis crónica. Pero ambos pueden tener los dos. De hecho, ahorita vamos a descubrir. ¿Ah? Porque el asma aumenta la inflamación de las vías respiratorias. Es una inflamación crónica. Ahorita vamos a ver cómo. Y porque el asma produce remodelación de la vía respiratoria. Ahorita vamos a ver qué cosas es. Pero entonces, ¿a cuál se tendría que enfatizar? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene mayor cantidad, digamos, de enfisema, o al otro lado, que era la bronquitis crónica. Ya. ¿Para dónde se va el tratamiento normalmente? Los dos, el tratamiento es el mismo. Va para ambos. Claro, va para ambos. Exacto. Ajá. Exacto. Bien. Vamos a ver. Miren, este es un pulmón normal. Esto que ustedes están viendo aquí es la vía respiratoria. Tienen un bronquio con la mucosa, con su moco, puede ser poco, con una capa muscular alrededor, y tiene además una lámina basal que está unido a fibras de elastina, que evidentemente no son tan largas como esto, porque ustedes tienen que entre sacos alveolares hay pues un montón por acá, ¿no? Y las fibras de elastina son delgaditas. Pero esas fibras de elastina, ¿para qué sirven? Para dar elasticidad. Ya, ¿y qué es la elasticidad? La capacidad para que se pueda aumentar el tamaño. Para que se expanda, ¿no? No, esa es la distensibilidad. Otra vez, morfo. La elasticidad es la fuerza que intenta retornar a la longitud inicial al tejido. Es la que se opone, más bien es a la liga cuando tú la estiras y regresa con fuerza porque tiene elasticidad. Lo otro es distensibilidad. La distensibilidad es para poder acoplarse a mayores longitudes, y la elasticidad es la fuerza de impaciencia que se contrapone, que hace que regrese. Acuérdense, morfo 3, ¿no? No han tenido la desgracia de tenerme de morfo 3. La razón por la cual el alveolo siempre se intenta colapsar después de que tú haces expiración son dos cosas. ¿Cuáles son? La elasticidad, producto de la elastina que tú tienes en el intersticio pulmonar. ¿Y cuál es la otra? ¿Ah? La tensión superficial. La tensión superficial y la elasticidad son las dos propiedades que hacen que el pulmón haga esto cuando tú expiras. ¿Ya? Ahora, doctor, si la elasticidad y la tensión superficial hacen que regrese, ¿por qué el alveolo no se colapsa por completo?
Por el surfactante pulmonar, porque el surfactante pulmonar baja la tensión superficial y las fuerzas elásticas ya no son tanto, por eso nunca se colapsa por completo. Entonces, mira, aquí en este alveolo tú tienes un alveolo con elastina. La elastina hace que regrese nuevamente a su sitio. Entonces, ¿qué pasará cuando yo tengo poca elastina? Cuando se distiende, ¿qué va a pasar? ¿Va a regresar normal? No, se va a quedar. O sea, el aire se va a atrapar. Pues por eso, ¿ya? Entonces, mira qué pasa en el EPOC. En el EPOC pasan las dos cosas, por si acaso. Son las dos cosas, no son enfermedades separadas. La bronquitis crónica y el enfisema no son enfermedades separadas. Son fenotipos, o sea, cómo se presenta la clínica del paciente. Habitualmente algunos hacen más enfisema y otros hacen más bronquitis crónica, como pueden hacer los dos, ¿ya? Muy bien, de hecho mira tiene los dos, tiene hipersecreción, aumento de la mucosa, infiltración linfocitaria y monocitaria de la mucosa nasal, con abundante cantidad de moco, con aumento de la cantidad de músculo, pero también mira las fibras de elastina, ¿qué ha pasado? Se han roto. A la ruptura de las fibras de elastina se le llama enfisema. Eso es el enfisema. ¿Ya? Eso es el enfisema. Oh, qué bonito es aprender entendiendo. Efectivamente, chicos. Mira, yo siempre me propuse en medicina que si yo me ponía a leer un libro, tengo que entenderlo. Jamás, nunca se aprende las cosas solo para un examen sin entenderlo. Están cometiendo un grave error y una mala inversión de su tiempo, además debo decir. Muchas de las cosas de medicina que yo llevo de estudiante me acuerdo porque las he entendido. ¿Me ha costado más tiempo? Sí. Porque hay personas que, a diferencia de repente de mí, yo por ejemplo me demoro mucho para entender un artículo que recién estoy conociendo, pero me quedo más tiempo hasta entenderlo, porque si solo lo memorizo se me va a olvidar. Igual de lo que ahora. Si ahora no me entienden y solo me escuchan, seguramente se les va a olvidar saliendo de este cuarto nomás, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es terminar y leer, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces eso es el EPOC. ¿Y qué es lo que pasa en el EPOC? ¿Por qué se produce eso? Bueno, en el EPOC hay una inhalación crónica de algún irritante que genera algo que se llama estrés oxidativo. Ese irritante, que puede ser el más relevante, el humo del tabaco o del cigarro, produce estrés oxidativo que produce tres cosas. Uno, inflamación crónica. Dos, activa. Esto que ustedes ven son factores de transcripción, ojo, no son interleuquinas, son factores de transcripción. ¿Se acuerdan que eran factores de transcripción? ¿No? Lo hemos visto en la segunda clase. Ya, los factores de transcripción son moléculas que se unen al DNA para que el DNA produzca una proteína o algo. Por ejemplo, el factor nuclear kappa beta era un factor de transcripción que se unía al DNA para que tú secretes interleuquinas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, etc. Esos son los factores de transcripción. Entonces, mira, el estrés oxidativo produce el aumento de la acción de los factores de transcripción que promueven inflamación. Segundo, promueve el egging, que le dicen, ¿no? O a egging, ¿cómo se dice? A ver, ustedes que saben más inglés que yo, no me acuerdo. Aging, ¿no? ¿Qué significa el aging? El envejecimiento, pero más que aquí más tiene que ver con el envejecimiento acelerado. Todos nuestros alvéolos entran en periodo de senescencia, eso es normal. Nosotros vamos a perder elastina con el tiempo, por eso todos los adultos mayores, los viejitos, tienen algún grado de enfisema en alguna parte del pulmón, eso es normal. Pero esto acelera esa capacidad, porque estos genes que ustedes están viendo aquí regulan el ciclo celular del alvéolo. Entonces, por eso es que además no es raro que también sea factor de riesgo para ¿quién? Para el cáncer, pues. Porque así que como puede hacer que envejezca más rápido, puede hacer que se vuelva inmortal, o sea, en una neoplasia. Muy bien. Además, disminuye el factor de transcripción que, ¿cómo se llama? Que inhibe al linfocito T. Por eso es que es resistente a los corticoides, porque el corticoide actúa sobre la maduración del linfocito T. Muy bien. Y 3, ¿no? Y esto es importante, favorece el enfisema y la fibrosis. ¿Por qué?
porque disminuye los factores de transcripción que activan a las antiproteasas. ¿Qué son las antiproteasas? Entre ellas la elastasa. La elastasa es una proteína normal secretada por los macrófagos, sobre todo pulmonares, que lo que hacen es degradar a la elastina, ¿ya? Entonces, normalmente, para que mi alveolo no entre en esto que ustedes han visto acá, todo desordenado, nosotros tenemos factores contrarreguladores. Y esas son las antiproteasas. Específicamente, la alfa-1 antitripsina. Por eso es que el enfisema no solo puede dar el EPO, sino, por ejemplo, enfermedades congénitas como la deficiencia congénita de alfa-1 antitripsina. ¿No? Muy bien. Listo, entonces acá está, todo esto lo reconoce la inmunidad innata mediante receptores tipo TOL, ¿no? Y esos receptores tipo TOL aumentan la activación del macrófago, los neutrófilos, estos inducen a la activación de la inmunidad innata, o sea, llaman al linfocito T y al linfocito B, y además estos mismos receptores tipo TOL, ojo, no solo están en el macrófago y el neutrófilo, sino también están ¿dónde? En las células residentes, epiteliales. Entonces, ¿qué hace la célula epitelial y la mucosa? Secreta más muco. Por eso algunos pacientes hacen bronquitis crónica y otros que hacen enfisema. Además, ¿no ves acá? Estas células epiteliales y los macrófagos secretan metaloproteinasas, que son básicamente elastasas, y por eso rompen la elastina y producen el enfisema, ¿no? Muy bien. Listo, ahí está. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos, miren acá, este es un poquito algo más complicado. Acá les estoy dando las pepas para el seminario casi, ya mejor ya no debo hablar mejor estos esquemas. No, ya mejor para que trabajen. Ya, miren, este es el cigarro, inicia lo que es la inflamación mediante el inflamasoma, que es inmunidad innata o adaptativa. Innata, muy bien. A ver, inmunidad innata activa los receptores tipo TOL, ¿no? Esto genera mayor estrés oxidativo y esto activa sobre todo al macrófago alveolar. Entonces el macrófago alveolar comienza a secretar, ¿no?, algunos quimioatrayentes que llaman linfocitos, ¿no? Linfocitos, y también a la célula dendrítica, y todos estos, sobre todo los neutrófilos y los macrófagos, producen las proteasas. Esas proteasas son las que llevan al enfisema, que es a la ruptura de los ligamentos de elastina propio del intersticio del pulmón. Por eso produce enfisema. Pero no solo eso, sino que estos hacen que las células epiteliales secreten más moco. Por eso hay bronquitis crónica, ¿no? Muy bien. Pero no conforme con eso, estas de acá, las células epiteliales, también favorecen, con ayuda de los linfocitos, a la creación de más fibroblasto. Entonces, alrededor del bronquio se comienza a formar fibrosis, y por lo tanto ese bronquio no solo se llena de moco, sino que ya no se hace tan distensible a la inspiración y a la expiración, y por lo tanto hay mayor obstrucción, ¿no? Muy bien. Entonces tú tienes dos tipos de pacientes: el fenotipo enfisema, que es aquel paciente que se caracteriza más por la clínica del enfisema, y el paciente con fenotipo bronquitis o no enfisema, que es el paciente que tiene más componente clínico de la bronquitis crónica, ¿no? Entonces, años de edad varían. En la bronquitis crónica, la disnea, ¿no?, será muy intensa en el paciente con enfisema y temprana. ¿Por qué? Porque tú dirás, bueno, doctor, se rompe la elastina, el alveolo se vuelve más grande, más intercambio gaseoso. No, se vuelve en espacio aéreo muerto. ¿Por qué espacio aéreo muerto? Porque es un aire que ingresa pero no hace hematosis, pues. Y no hace hematosis porque no todo el distendido está rodeado de capilares. Para que haya hematosis, ¿qué requieres? Buena ventilación y buena perfusión. Si yo solo tengo una buena ventilación pero no me han crecido capilares, ¿de dónde voy a hacer hematosis? Entonces, por lo tanto, tengo una baja difusión de la base. ¿Ya? Muy bien. Tos. En la bronquitis crónica suele ser más temprana. ¿Por qué? Porque los receptores tusígenos hay mucho más en la vía respiratoria comparado al alveolo. Por eso el paciente con tos el paciente con bronquitis crónica suele hacer más tos, más con expectoración abundante. ¿Por qué? Por la secreción de los mocos, pues. Como hay mayor secreción de moco, por eso cuando boca secreciones. ¿Ya? Infecciones. En el enfisema es esporádico, mientras que en la bronquitis crónica es frecuente. ¿Por qué?
Porque el paciente con bronquitis crónica remodela la vía respiratoria, pero ese cilio que debe de botarlo hacia afuera al germen no funciona adecuadamente. Por lo tanto, las bacterias que entran hasta allí encuentran un alveolo cerrado con un montón de secreción, listo y rico para recibir toda la comida, y encima no hay nadie que los pueda botar adecuadamente. Por lo tanto, más infecciones recurrentes. Todo el tiempo les da infecciones respiratorias, ¿no? Cor pulmonar. ¿Qué es cor pulmonar? ¿Ah? Aumento de la presión pulmonar que produce ¿qué cosa? Insuficiencia cardíaca. ¿Insuficiencia cardíaca qué? Derecha. Muy bien, doctora. Es la insuficiencia cardíaca derecha producto de la hipertensión pulmonar. Doctor, ¿por qué se produce cor pulmonar más frecuentemente en la bronquitis crónica? Porque en la bronquitis crónica, ¿qué te dije que había alrededor? Fibrosis. Esa fibrosis agarra también a las venas y las arterias del pulmón. Por lo tanto, al tener menos distensibilidad, la resistencia de esas arterias se vuelve alta. ¿Las arterias y las venas pulmonares están acostumbradas a presiones altas? No. Entonces, tengo un cuadro que se llama hipertensión pulmonar. Pero entonces la pulmonar, la arteria pulmonar, ya no maneja presiones bajas, sino comienza presiones bajas. El ventrículo derecho, que es donde drena, el que bota la sangre hacia la pulmonar, ¿está acostumbrado a manejar presiones altas? No. Entonces rápidamente entra en insuficiencia cardíaca derecha. A eso se le llama cor pulmonar. Insuficiencia cardíaca derecha producto de una hipertensión pulmonar. ¿Ah? Muy bien. O por una patología respiratoria. Resistencia, retracción a la elastina, obviamente acá es normal y acá suele ser baja. Y radiografía con hiperinsuflación. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Este es el enfisema, miren, este es el bronquio normal y mira qué pasa en el enfisema. Toditita la arquitectura de mi alveolo se pierde. Entonces yo tengo simplemente globos inflados de puro aire que han perdido la arquitectura y que no se distiende adecuadamente. De acuerdo a cómo se altera, pueden haber diferentes tipos de enfisema, ¿no? Centroacinal, cepamacinal, esto es para que lo lean. Esto es básicamente una clasificación histológica, o sea, cómo se puede ver en los diferentes tipos en la patología. Bien, entonces, ¿por qué sucede? Hemos dicho, pues el tabaco y irritantes produce una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, o puede ser congénita, hay parálisis ciliar, hay una falla en la barrera protectora de las elastasas, y por lo tanto destrucción de la pared alveolar con destrucción de vasos, y por eso también este enfisema puede dar hipertensión pulmonar, sin embargo en menor grado comparado a la bronquitis crónica. ¿Ya? Miren, acá está igualito, miren las especies reactivas de oxígeno, radicales libres, estimulan inflamación, viene el neutrófilo, el macrófago, secretan las elastasas, encima le agregamos que puede tener algo de deficiencia del alfa-antitripsina, se rompe la elastina y se pierde la arquitectura del pulmón. ¿Cuál es la característica del paciente? Disnea, tos con expectoración, sibilancias, peso disminuido y tórax en tonel. ¿Qué significa el tórax en tonel? Esto es el tórax en tonel. Se le hincha el pecho así como si fuera una paloma, ¿no? Y anda así todo el tiempo hinchado. ¿Por qué el tórax en tonel? Porque hay atrapamiento de aire. Mira cómo se puede ver acá que estos pulmones están hiperinsuflados, producto de un aire que no puede salir. Y no puede salir porque las fuerzas de elasticidad que hacen que el pulmón regrese a su tamaño normal no están funcionando bien porque no hay elastina o la elastina es deficiente. Entonces no puede retornar a su sitio. Entonces ese enfisema produce un cierre prematuro de las vías respiratorias en la expiración. ¿Por qué? Porque el atrapamiento de aire hace, no conforme con atrapar ese aire atrapado en esas bolsas de aire que se acumulan, comprimen a los bronquios que están afuera. Entonces, ¿dónde es que esos bronquios se van a ver más comprometidos? ¿En la inspiración o en la expiración? En la expiración. Entonces, ¿qué pasa? Uno, se atrapa el aire porque no puede retornar, y encima cuando expiro, el bronquio se colapsa por los sacos grandes de aire y se queda más aire. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el paciente hace ejercicio o actividad física. Por eso es que habitualmente la insuficiencia respiratoria suele aparecer con la actividad física, porque tiene más hiperinflamación.
Entonces esa hiperinflación produce dos cosas. Uno, el aumento de la capacidad pulmonar total. ¿Por qué? Porque yo atrapo más aire, pero ese aire es un aire muerto prácticamente. Pero mi volumen pulmonar total aumenta, pues porque yo me estoy quedando con más y más y más aire. ¿Qué más aumenta? La capacidad residual funcional. Porque aumenta el volumen residual, el volumen que yo no puedo eliminar después de la expiración, ¿no? Y producto de eso, tú dirás, yo te dije, se pierde la superficie pulmonar disponible. Por lo tanto, lo primero que tengo es ya una alteración de la transferencia de gases, disminución de PO2 y aumento de PCO2. ¿Cómo se llama eso? Insuficiencia respiratoria. Cuando yo tengo PO2 menos de 60 milímetros de mercurio y PCO2 más de 50 milímetros de mercurio. A este se le llama el soplador rosado, le dicen así, ¿no? El soplador rosado. ¿Ya? Entonces, este paciente habitualmente es delgado, tiene algunas comorbilidades cardiovasculares, menor masa muscular, hiperinsuflación, disnea, baja difusión de la capacidad de los gases, disminución de la capacidad de oxígeno, miren, de la capacidad durante el ejercicio, etcétera, ¿no? Muy bien, vamos a la bronquitis crónica. Este es el paciente que se caracteriza porque tiene más acumulación de secreción de mocos en el interior de los bronquios. Y la etiología obviamente es la misma, pero acá lo característico es la tos constante y productiva por más de 3 meses, al menos 2 años seguidos. Al menos 2 años seguidos, ¿no? Muy bien, aquí lo que sucede es que hay una inflamación producto de que se infiltran células linfocitarias y macrófagos en el interior, que además provocan en algún momento también metaplasia, es decir, cambio del epitelio al estar todo el tiempo sometido al estrés oxidativo, ¿no? Al estrés oxidativo. Muy bien, y esto es lo que sucede con el paciente con bronquitis, el soplador azul o el, ¿cómo le llaman también? El abotagado, ¿no? El abotagado. ¿Por qué? Porque habitualmente es un paciente con riesgo cardiovascular alto que se caracteriza por aumento de masa corporal, con aumento de riesgo cardíaco. No, miren ustedes, la hipertrofia de glándulas mucosas, el aumento de células caliciformes y la infiltración de linfocitos llevan a hiperproducción de moco, que además también lleva fibrosis de vías respiratorias, produce tos crónica, obstrucción de flujo de aire, que me dará disnea, sibilantes expiratorios y fatiga. Mira, este es un paciente con EPOC durante la inspiración y este durante la expiración, donde es más evidente que el problema se hará más, para la redundancia, evidente en la expiración, porque el calibre del bronquio se hace menor durante la expiración. ¿Ya? Vamos ahora a otro tema, que es la bronquiectasia. La bronquiectasia es una dilatación permanente del bronquio y de los bronquiolos. ¿Por qué? Porque hay una destrucción del músculo y del tejido de soporte elástico, pero solo alrededor del bronquio, no es en todo el parénquima pulmonar. Entonces yo tengo, por lo tanto, un bronquio que se insufla como un globo y se forma como un saco. Ese saco que hay allí no tiene el mismo revestimiento normal que un bronquio común y corriente. Todo lo contrario, lo tiene completamente alterado. Y se vuelve en un foco infeccioso, porque es una cavidad dilatada, con un flujo turbulento y que no tiene una buena capacidad de barrido y de limpieza. Entonces la bronquiectasia es un factor de riesgo importante para infecciones recurrentes de las vías respiratorias, ¿no? Bronquitis crónica es un factor de riesgo, el asma, la obstrucción bronquial, fibrosis quísticas, enfermedades congénitas. Y acá yo le agregaría algo que es importante en Perú. ¿Qué provoca en Perú? ¿Hay alguna infección que provoque destrucción de parénquima pulmonar, que puede hacer que pérdida de elastina alrededor de un bronquio, ¿no? Con dilatación. ¿Puede haber algo que lo produzca? Sí, ¿qué cosa? La tuberculosis. Pues la tuberculosis. La tuberculosis es una causa de bronquiectasis, ¿no? Son secuelas. Y mira, te presento la bronquiectasis. Mira cómo se ven los bronquios. Globos parecen, ¿no? Esas son las bronquiectasias, son dilataciones del bronquio. ¿Y cómo se ve un bronquio normal? Mira, todo bonito, con su capa muscular, su capa de recubrimiento,
¿no? El epitelio, las células caliciformes y el moco que lo recubre. ¿Cómo se ve una bronquiectasia? El músculo está destruido parcialmente y por lo tanto no todo está revestido de epitelio, está dilatado. Y acá yo le agregaría, si es que por ejemplo, acá no se ve, pero si estos, por ejemplo, tienen cilios y se mueven constantemente para provocar barrido, los cilios en el interior la bronquiectasia no funcionan, por lo tanto, el moco no se mueve. Si el moco no se mueve y a eso le agrego estrés oxidativo, se forma un biofilm, porque las bacterias comienzan aquí a hacer su casa. Y como hacen su casa, vuelven una infección crónica y repetida todo el tiempo. Por eso la bronquiectasia es un estado de inflamación crónico. El paciente vive en estado de inflamación crónica porque todo el tiempo tiene un biofilm en su interior que está provocando respuesta inmune. Y esa respuesta inmune deteriora más ese bronquio, más bronquiectasia y por lo tanto menos reparación del tejido, ¿no? Esas bronquiectasias son generalmente irreversiblemente dilatadas, se dan por inflamaciones crónicas, como la TB, por ejemplo, ¿no? Y con colapso de las vías aéreas rápidamente. Miren, pueden darse por varias cosas autoinmunes, el lupus, la artritis reumatoide, inmunodeficiencias adquiridas, linfomas, HIV, trasplantados, congénito, fibrosis quística, deficiencia de alfa-1 antitripsina, síndrome de Marfan, la deficiencia de inmunoglobulina, el síndrome de Cartagener, el paciente con síndrome joven, ¿no? Enfermedades neoplásicas, inhalaciones por tabaco, amonia, ¿no? Etcétera, ¿ya? Muy bien, todos ellos llevan a un defecto de la inmunidad y de la depuración de las, como les dije, a través de los cilios, y por lo tanto en el adulto pues hay una tos crónica, todo el tiempo está tosiendo. ¿Por qué? Porque es un moco que no sale, pero que aún así estimula el reflujo de oxígeno, entonces no es efectivo. Y en el niño, y eso es bien importante, al bajar la cantidad de oxígeno que lleva adecuadamente, una de las cosas que se caracteriza a un niño con bronquiectasia es que tiene una deficiencia en la curva de crecimiento. Va al pediatra y se da cuenta que está creciendo muy lentamente o no crece. ¿Ya? Muy bien. Entonces esta respuesta inflamatoria puede provocar fiebre, rinosinusitis, etcétera, ¿no? Miren, a lo largo, esta dilatación puede llegar a ser tanta, chicos, y puede ser esta inflamación tanta que si por mala suerte por aquí andaba un vasito gruesito, de acá lo rompe y como esto está dilatado, todo esto se llena de sangre. ¿Y qué le da al paciente? ¿Cómo se llama tos con sangre? ¿Cómo se llama eso? ¿Por qué crees que la TB le da hemoptisis al paciente? Porque hay bronquiectasias y esas bronquiectasias destruyen vasos sanguíneos alrededor, entonces puede producir hemoptisis, ¿no? Como cuento, una vez yo estaba en mi serum y me llaman a las 6 de la mañana y me dicen: doctor, el paciente que ha fallecido, que ya estaba mal, para que por favor le haga el certificado médico. Y en eso, bueno, pues a ver, yo pensaba encontrarme pues a un viejito, ¿no? Que bueno, ya había fallecido en su cama y todo. Total, encuentro a un señor de 50 años, ¿no? Así echado, ya morten, ¿no? Tirado en el piso, con un charco de sangre de la boca alrededor. ¿Qué había pasado? Tenía tuberculosis el señor, ¿no? Nunca había venido a sus controles, no venía al programa de TV, ¿no? Se había escondido el señor, no quería tomar, se negaba a tomar el medicamento y murió de una ruptura de 2 bronquiectasias condicional necrosis, porque obviamente no le hice el certificado. Entonces le digo: no, este paciente yo no sé de qué ha muerto, así que mejor llévelo a hacer necropsia porque yo no me meteré en problemas. Al hacerle la necropsia tuvo 2 bronquiectasias complicadas con ruptura de vasos. ¡Bah! Se habían reventado 2 vasos y vomitó toda la sangre que pudo toda la noche. Y lo encontraron muerto. ¿No? Muy bien. Listo, entonces destrucción del epitelio, etcétera. Muy bien. Manifestaciones clínicas: la disnea, cianosis, ortopnea. Así es, chicos, prepárense. Cuando vayan a hacerse un van a de todas maneras hacer certificado médico, así que vayan aprendiendo ahí cómo se hace. Hemoptisis, disnea, cianosis, ortopnea, ¿no? Tos grave y persistente, ¿no? En bronquiectasia graves, hipoxemia, hipertensión pulmonar, paroxismo, etcétera, ¿ya?
Muy bien, vamos al asma. En el asma, vamos a acabar temprano, ¿no? Posible un poco rápido. Ya, el asma se caracteriza por ser un trastorno inflamatorio crónico. Es un factor de riesgo más importante el ser con respuesta mediada por alergenos, o sea, el paciente atópico. Un factor de riesgo importante para el asma es ser un paciente atópico. ¿Qué es un paciente atópico? Un paciente que fácilmente hace reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Muy bien. O sea, hace prurito, con las pápulas ahí, secreción nasal. Esos pacientes que hacen dermatitis de contacto, Después se ponen una cadenita y si no es una cadena de plata o de oro, ¿sabes? Para que el día siguiente amanezca rojo todo el cuello, Igual, Entonces, esos son los pacientes atópicos. Es importante porque es un factor de riesgo para el asma. ¿Qué más es un factor de riesgo para el asma? La edad. Mientras más joven, mayor riesgo de asma. Otro factor de riesgo para el asma, el antecedente familiar. El paciente que tiene antecedente papá, mamá con asma que haya tenido, Muy bien. Entonces, ¿por qué se caracteriza el paciente con asma? Bueno, tiene hipertrofia de músculo liso, hiperplasia de células glándulas, el edema persistente de la submucosa, infiltración por eosinófilos y obstrucción por bronquio. Vamos a ver, para tratar de entender en qué consiste el asma. Todavía estos son los factores de riesgo, genéticos, alergenos, infecciones respiratorias, el tabaco, la obesidad, a grandes niveles de aire con polución, etcétera, Miren, en el artículo que seguramente van a leer, no habla porque apenas si lo menciona, pero dice que actualmente se considera que los pacientes asmáticos son de dos tipos, el genotipo T2 y el genotipo no T2. El genotipo T2 es el paciente típico alérgico, el que tiene el antecedente de ser atópico, el que está con la rinitis, etcétera. ¿Y por qué lo diferencia? Porque en estos tipos de pacientes se ha visto que la célula que más se infiltra es el eosinófilo. Es el eosinófilo con mediación de la inmunoglobulina E, o sea, la hipersensibilidad tipo 1. Mientras que hemos visto otro tipo de pacientes con asma donde la célula que predomina es el neutrófilo y no necesariamente está mediado por inmunoglobulina E. Entonces, pero ambos tienen asma. Los dos tienen asma, solo que son mediación inmunitaria un poco diferente, Y característicamente este es el del niño, pues este es el que te da cuando tenías 3 años, porque es muy frecuente que el asma aparezca durante la niñez y que luego ya no te dé. Por ejemplo, yo tuve asma de niño, pero ya no me ha dado de adulto, Pero hay otros pacientes que eso le persiste. Ejemplo, mi hermano más bien tuvo de niño y durante adulto tiene que usar su Mentelucas, su bromuro de hipatropio cuando hace ejercicio, porque si no, le entra en crisis, Muy bien. Siguiente, vamos a la fisiopatología del asma alérgico, es decir, del fenotipo T2, que es el más representativo. El fenotipo T2 establece que muy parecido a la hipersensibilidad tipo 1, yo tengo aquí un alergeno. Y ese alergeno que puede ser gatillada, puede ser, por ejemplo, polen, el ácaro, la piel del ácaro muerto, el pelo del animal, el polvo, o inclusive el cambio de estación, genera este alergeno. Este alergeno es detectado por la célula dendrítica. Pero esa célula dendrítica, ¿cómo? ¿Quién la llamó? Habitualmente a esa célula dendrítica la llaman ya sea otros alergenos o infecciones virales o bacterianas o aire purulento, ¿cómo se dice? Contaminado. Entonces, con partículas en su interior, Entonces, esas partículas generan que la célula epitelial produzca interleuquinas que hacen estimular a la célula dendrítica residente del pulmón, del bronquio. La célula dendrítica se activa y madura
y hace dos cosas. O bien el alergeno ingresa porque el epitelio se deteriora e ingresa por sí solo, o bien la célula dendrítica crea un pseudópodo, miren, hasta entre las células epiteliales para agarrar al antígeno, reconocerlo. Y como yo sé que la célula dendrítica es una célula presentadora de antígenos, ¿qué se va? Al nódulo linfático más cercano a presentárselo al linfocito T. El linfocito T crea un tipo específico que se llama el TH2, de ahí por qué se llaman asma fenotipo T2, ¿no? El fenotipo la célula TH2, y esa TH2 se va acá. ¿A quién? A buscar al linfocito B. Y al linfocito B le dice, crea inmunoglobulinas E, como la hipersensibilidad tipo 1. Entonces, recuerden ustedes cómo era la hipersensibilidad tipo 1. Esa inmunoglobulina E se unía a los receptores FC de los mastocitos, que están ahí listos esperando a la nueva exposición al germen, y cuando el germen o el antígeno o el alergeno se vuelve a exponer, el mastocito libera con todo lo que puede. Histamina, serotonina, entonces comienza a haber inflamación y llama, además recluta a los eosinófilos mediante la interleuquina 5, y por lo tanto ahí se establece lo que es la clínica del asma, ¿ya? El asma, cuando te da la crisis, habitualmente aparece en dos fases. Acá lo mismo, miren, acá tiene lo mismo, miren, la célula dendrítica está reconociendo el antígeno, el TH2 estimula el TH2 estimula la célula B produce el anticuerpo IgE que se une al mastocito, el mastocito se desgranula o libera todo, por ejemplo, que libera leucotrienos, histamina, ácido araquidónico, prostaglandinas, ¿no? A lo largo de toda la íntima, de cada mucosa, ¿no? Y todo eso genera la clínica del asma que vamos a ver ahora. ¿De cómo se caracteriza la clínica del asma? Tiene dos tipos, la fase temprana y la fase tardía. La fase temprana empieza a los minutos de la crisis y la tardía empieza a partir de las 3 a 4 horas de que ha empezado la crisis. ¿De qué se caracteriza la fase temprana? Y es lo típico, ¿qué empieza? Te empiezas a cerrar, ¿verdad? Muy bien, ¿por qué se cierra? Porque la inflamación no va a cerrar el bronquio en una sola, ¿no? La edematización y la infiltración de células no se va a tomar minutos, se va a demorar un poco de horas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que se cierre el bronquio? La broncoconstricción. Y tú dirás, doctor, ¿por qué hay broncoconstricción? Primero recuerdo, a ver, morfo. ¿Qué es lo que hace que haga broncoconstricción en el cuerpo? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático. Entonces, ¿qué pasa durante la fase temprana del asma? Hay una hiperreactividad de los receptores del parasimpático, ¿no? Y por lo tanto una broncoconstricción. ¿Qué cosa hace y estimula al nervio vago para poder estimular la broncoconstricción y su receptor de acetilcolina mediado? La histamina y las prostaglandinas. Para la prostaglandina D2. No conforme con eso, el leucotrieno liberado por el mastocito tiene su propio receptor en el músculo del bronquio, y ese receptor hace que hagas broncoconstricción aparte también. Por lo tanto, la primera clínica que aparece con disminución del flujo de aire, sobre todo en la expiración, es producto de la broncoconstricción. Luego de las horas, el mastocito, gracias a todo lo que liberó, ya logró reclutar más eosinófilos, más neutrófilos, y por lo tanto ya no solo tienes broncoconstricción, sino tienes edema de mucosa y tienes también hipersecreción de moco. Entonces ya aquí no se instaura totalmente una mayor secreción de moco, y aquí es donde aparece el aquí aparece el y aquí aparece el ¿por qué? El moco, pues, como tienes moco, te reestimula los receptores de la tos, pero no son efectivos porque el moco no se mueve y porque no puede salir por la broncoconstricción. Entonces el paciente tiene tos no productiva. ¿No has visto alguna vez un paciente con asma? Como cuando le da asma, le da tos no productiva, está ¿no?
Entonces, cuando el paciente respira, normalmente en la primera etapa no escuchas nada, pero cuando hace, se escucha. ¿Por qué? Porque en la expiración el bronquio se intenta colapsar. Si de por sí tiene una luz menor durante la expiración, entonces cuando tú expiras a un bronquio que está broncoconstreñido, lleno de moco y edematizado, peor va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a escuchar los sibilantes. Doctor, pero yo alguna vez tuve mi hermano, mi primo, que se le escuchaba, pero en ambos puntos. Ya, eso es peor, pues. Eso significa que está tan edematizada la mucosa que inclusive durante la inspiración no pasa bien el aire. Ese paciente tiene que llevarlo urgente a una emergencia inmediatamente para que le pongas corticoides. Es por eso que cuando le da la crisis al paciente con asma, si lo hace inmediatamente, le pasa con su broncodilatador. ¿Por qué? ¿Qué usa el broncodilatador? Usa dos cosas. Puede ser o el bromuro de hipertrofio o puede ser el salbutamol. El salbutamol es un agonista de los receptores beta. ¿Qué hacen los beta? Lo contrario al muscarínico, ¿no? Y por lo tanto, broncodilatación. Pero ¿no ha pasado alguna vez, no se han dado cuenta que el asmático ya han pasado las horas, no le pasa y por más que se pone puff tras puff no mejora? ¿Por qué? Porque ya pasó a la etapa tardía y en la etapa tardía el componente no es por broncoconstricción nomás, sino es por moco. ¿Va a hacer algo el hacer broncodilatación nada más? No. ¿Qué necesito acá? Corticoides. Hay que ponerle la ampolla de cortisona y de cortisona para que baje el inflamación. ¿Ah? ¿Y qué es el bromuro de hipatropium? El bromuro de hipatropium es un bloqueador de los receptores muscarínicos. Entonces bloquea los receptores muscarínicos. Eso usan a veces los dos, ¿no? Ya está. Pero a la larga, el asma provoca algo que se llama la remodelación de la vía respiratoria. ¿Qué es eso, doctor? Son cambios que se dan en la estructura de la vía respiratoria. Escucha, no me descompenses. Ya. ¿Qué cambios se dan en la vía respiratoria a largo plazo? 1. Pérdida de los cilios. Como se pierden los cilios, se mueven menos, se limpia menos, el paciente tiene mayor riesgo de infecciones respiratorias. Entonces, todo el tiempo está con infecciones respiratorias. Incremento de las células Glovet. ¿Qué es Glovet cells? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Ah? Muy bien. ¿Qué son las células productoras de moco? Pues muy bien. ¿Qué más? Mira lo que pasa por debajo de la íntima, que debería haber un poco de su mucosa, comienza a llenarse de fibrosis. Entonces ya ese bronquio no se va a dilatar ni siquiera tan bien durante la inspiración, por lo tanto ya va a ser mayor el compromiso cuando haya la crisis. Y 3, se hipertrofia el músculo. Y 4, el aumento de las glándulas mucosas también se hipertrofia. Entonces cuando hay una crisis, mayor moco va a producir. ¿Cuáles son las características? Sibilancias, primero expiratorias y luego las dos, inspiratorias como respiratorias, disnea, tos y opresión torácica. ¿Por qué se produce? Porque hay broncoespasmo. A ver, ¿cuáles son las 3 características de un paciente con asma cuando yo veo el bronquio? 1, broncoespasmo. 2, hipersecreción de moco. Y 3, el edema de mucosa. Son las 3 características básicas de un bronquio de ataque asmático. Entonces, esas 3 características generan obstrucción bronquial, lo que genera opresión de pecho, taquipnia, porque como el aire ingresa con mayor dificultad, mi centro respiratorio, al detectar menor cantidad de PO2 que está bajando, ¿no?, por los centros periféricos, le dice al centro apnéustico que aumente el ritmo de respiraciones por minuto. Yo estoy sibilantes, leves expiratorios, tos seca por la mayor secreción de moco, que conforme sigue progresando, ya cuando el aire no puede pasar, yo ya ni siquiera escucho cómo se expande el alveolo por el aire. Eso se le llama murmullo vesicular. Si ustedes se ponen el estetoscopio y se escuchan los pulmones, van a escuchar cuando se expande como un soplido. Eso es normal. Se llama murmullo vesicular, es el ruido que hace el alveolo cuando se distiende. Cuando tú no lo escuchas, es porque está tan atrapado el aire, porque no puede salir y encima no puede entrar, que los ruidos respiratorios bajan. Se llama murmullo vesicular abolido, le decimos.
no se escucha el murmullo vesicular. Sibilantes expiratorios y expiratorios, eso es peor, y tos ineficaz. Y ya en peor grado, el paciente requiere oxígeno. Ya para que un paciente asmático requiera oxígeno, porque tiene insuficiencia respiratoria, ya es gravísimo, ¿no? Ahí en ese paciente lo que hay que hacer es prácticamente ya adrenalina, no solo para broncodilatación, sino también para disminuir el flujo de las glándulas bronquiales y por lo tanto la producción de moco. Hay que ponerle adrenalina endovenoso. Muy bien. ¿Qué reduce entonces ahí? Lógico, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Qué más disminuye? El flujo expiratorio máximo, lo que genera un aumento de trape de aire y aumenta el volumen residual. Por eso en un ataque asmático, si es muy severo y el bronquio está muy estrechado, yo voy a ver hiperinsuflación. Obviamente si es muy severo. Patología restrictiva. En la patología restrictiva, chicos, lo que yo tengo es que la característica de la patología restrictiva es que yo no puedo expandir los pulmones. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En la elasticidad o en la distensibilidad? En la distensibilidad, pues muy bien, ya ven, ahí está. Entonces, ¿por qué es distensible ¿cómo se llama? El parénquima pulmonar? Porque el parénquima pulmonar tiene elastina que hace que regrese, pero esa elastina está en el intersticio. ¿Y cómo es el intersticio del parénquima pulmonar? ¿Es abundante? ¿Es grueso? No, es delgadito, por eso es que es muy distensible. Tú lo expandes, ¿no? Y no hay mucha resistencia y luego intenta retornar otra vez, pero luego se expande tranquilamente. Entonces, ¿qué pasa en las patologías restrictivas? Hay un problema para expandir, para distender los alvéolos. Y eso pasa en el EPIT, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, o enfermedades intersticiales crónicas. Miren, EPIT, hay unas clasificaciones por montón van a encontrar. Yo, honestamente, EPIT era una cosa que más odiaba cuando me trataba neumo en medicina, ¿no? Pues decían, tantas clasificaciones y un montón de enfermedades que producen EPIT y diferentes variables, que granulomatosa, que eosinofílica, que no identificada, que neumonía intersticial usual, neumonía intersticial específica, neumonía organizada criptogénica, asociadas a collagenopatía. Ya, entonces, ni los neumólogos saben eso. Entonces, pero es así porque es variable, ¿ya? Yo, por ejemplo, bueno, he aprendido recién un poco porque mi esposa, que es reumatóloga, le encantan las enfermedades autoinmunes y ella ve mucho lo que es el compromiso pulmonar por enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide hace compromiso por EPIT, ¿no? Entonces, en UpToDate ustedes van a encontrar que una forma práctica de clasificar al EPIT es básicamente mediante los que se conoce la causa y los que no se conoce la causa. Entonces, los que son de causa conocida y los idiopáticos. Los causas conocidas, miren, son varios. Miren, acá les he puesto una lista enorme de todas las probables causas de EPIT. ¿Ya? Varias, enormes. Y las que no se llegan a conocer la causa, no es que no tienen un agente que haya sido asociado, sino que no se sabe exactamente el mecanismo mediante el cual producen EPIT. ¿Ya? El cual producen EPIT. ¿Y quiénes pueden producirlo? Miren, lo pueden producir neumonías fúngicas, la coccidiomicosis, la criptococosis, neumocitis girovesi, bacterias atípicas, enfermedades del colágeno, el AR, por ejemplo, ¿no? Hace fibrosis pulmonar, ¿no? Causas idiopáticas como la sarcoidosis criptogénica, neumonías intersticial idiopática, ¿no? Cuando ya no encuentras ni una sola causa, no le encuentras el porqué de nada, nada. ¿Y a qué se debe? Mira, te presento al EPIT. ¿Qué es lo que pasa en el EPIT? El mejor ejemplo del EPIT es la fibrosis pulmonar idiopática, que es una de las causas. ¿Qué es lo que pasa en el EPIT? En el EPIT, diversos factores genéticos, edad, difusión mitocondrial, etcétera, asociado a factores del ambiente, hacen que se reprograme lo que es la célula epitelial y haga una ¿cómo se puede decir? Una metaplasia, un pase entre célula epitelial a célula mesenquimal. Se comienza a transformar en fibroblasto. Entonces tú tienes que el fibroblasto comienza a aumentar en el interior del intersticio pulmonar
Intersticio pulmonar que además normalmente es muy delgado, pero que gracias al fibroblasto, a la fibrina que comienza a acumularse en el interior de este intersticio, ahora la barrera alveolo-capilar ya no es así, sino es así. Entonces, ¿eso a qué dificulta? Al intercambio de los gases. Primero, ¿a quién va a interrumpir? Al oxígeno, porque ¿quién se difunde más difícilmente? El oxígeno. ¿Quién se difunde más fácilmente? El CO2. Por eso es que el paciente con EPIC primero te hace insuficiencia respiratoria hipoxémica y luego te hace insuficiencia respiratoria hipercápnica, ¿no? Cuando ya la fibrosis es mucha, es demasiado, ahí ya comienza a retener CO2. Miren, se los presento. Este es el EPIC. Miren, normalmente cuando uno ve una tomografía de un tórax, ¿no? Por ejemplo, acá donde estaba, aquí vamos a ver donde veíamos acá una tomografía, por acá, acá. Miren esta tomografía, normalmente yo no veo prácticamente casi nada de trazos, veo solamente parénquima, ¿no? Miren, acá hay otro mejor. A ver, también, todo esto son puro parénquima. ¿Qué pasa? Que yo en la fibrosis veo algo que se llama la panalización. ¿Qué significa la panalización? Que yo encuentro en la tomografía como un panal de abejas, porque son los tractos fibrosos. El intersticio se ha llenado de fibroblastos y de fibroblasto y de fibrina, ¿no? Miren, puede pasar de manera localizada, por ejemplo, ¿saben cuándo pasa de manera localizada? En la TB. La tuberculosis provoca una especie de pit localizado alrededor de la caverna. Por eso que ustedes van a ver alguna vez un paciente con TB, alrededor de la lesión donde había la TB, se forma como un pequeño fibrotórax, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se acumula y se repara en forma de fibroblastos. Pero cuando eso pasa en todo el parénquima pulmonar, es la fibrosis pulmonar idiopática, que es una de las patologías del EPIC, ¿no? Miren, esto es un alveolo normal, miren, todo bonito, dilatado, el intersticio casi nulo. Mira el intersticio del paciente con EPIC, engrosadísimo. ¿Qué crees que por ahí va a intercambiarse rápidamente los gases? Difícil, ¿no? Entonces, por eso, pues. Y mira, pues, este es el intersticio normal y mira cómo aumenta en la fibrosis pulmonar. Por eso es que tú tienes que los gases se comienzan a bajar, el oxígeno, y a retener el PCO2. Pero no conforme con ello, yo tengo algo que se llama, como hay fibrosis, no hay buena capacidad de distensibilidad. Entonces los volúmenes pulmonares suben o bajan. Bajan, por eso se llama patrón restrictivo. Porque yo no puedo expandir el pulmón por la fibrosis, por lo tanto baja mi capacidad vital y mi capacidad pulmonar total. Y otra característica importante y un poco más tardía de la fibrosis es la disminución de la difusión de los gases, producto del engrosamiento de toda la barrera alveolo-capilar, ¿no? Derrame pleural. Muy bien. Seguimos. ¿Ya quieren descansar 3 minutos? Sí. Ya.